Díganme, ¿hay algo mejor que el final de la serie Yo Nunca? No creo, todos felices, triunfando en sus vidas y Debbie se quedó con su verdadera alma gemela. Aquí te digo 12 razones por las que el final fue perfecto y mejor de lo que podríamos haber imaginado. Tengan cuidado porque habrá spoilers de la cuarta temporada por si no la han visto. Yo soy Lau y bienvenidos a mi canal. Empecemos, pero no antes de hacer una pequeña fiesta de victoria porque Ben y Debbie oficialmente son Endgame. Porque qué felicidad, de verdad que desde el principio quería que esto pasara, aunque muchas veces no lo creí posible, pero al final triunfamos. Ahora sí empecemos. La primera razón por la que fue un final perfecto es que fue una serie completamente realista de principio a fin, con todos esos problemas tan comunes y corrientes que se les presentan a nuestros protagonistas, a todos los personajes de la serie, porque mínimo nos podemos identificar con un personaje o con alguna situación. La segunda razón por la que fue un final hermoso es porque Debbie finalmente logra aceptarse a sí misma. Después de todo el camino que recorrió durante todas las temporadas, y obviamente también con ayuda de su terapeuta, creo que por fin se la ve confiada, segura y cómoda en su propia piel. Cabe resaltar también que la relación que tuvo con Paxton fue fundamental en este sentido, pues a pesar de que no quedaran juntos, creo que este fue el principal sentido de esta relación, porque si no recuerdan la última vez que terminaron, pues cuando terminaron ya definitivamente, esto marcó un antes y un después en la mentalidad de Debbie. Fue paradójico porque justo en el momento en que terminaron fue que Debbie empezó a ver a Paxton como una persona real, con defectos y entender que ella misma no estaba por debajo de él, sino que eran simplemente diferentes. La siguiente razón por la que esta temporada fue perfecta fue que le dieron un final perfecto a Paxton. Así esto haga llorar a muchos, los entiendo. De hecho, entiendo bastante al Team Paxton porque yo misma personalmente nunca estoy en el equipo ganado realmente. Los protagonistas nunca se quedan con quien yo quiero, así que realmente soy nueva en esto y por eso estoy saboreando tanto esta victoria. Pero bueno, sigamos, aunque realmente no tengo nada en contra de Paxton, solamente creo que no es la pareja ideal para Debbie. Aún así, creo que su evolución fue perfecta. Pasó de ser este chico malo al que no le importaba nada a ser una persona bastante responsable y sensible a su manera y a relacionarse con personas que nunca habría pensado. Esto fue principalmente gracias a Debbie, todo hay que reconocerlo. Al final, Paxton también logra descubrir quién es y qué quiere hacer con su vida. Pero un pequeño aspecto que hay que resaltar y una de las razones por las que no hubiera sido buena pareja para Debbie, inclusive después de toda su evolución, es que aún se siente inferior a Debbie en algunos aspectos, como lo manifiesta en esta pequeña escena que compartieron diciéndole a Debbie que es muy buena para él. La siguiente razón por la cual el final fue perfecto y porque lo que tenían Debbie y Paxton no era amor verdadero, es que Debbie siempre vio a Paxton como un sueño. Lo percibía como inalcanzable, para ella solo era un crush o un enamoramiento, no tan pasajero porque la vimos que desde pequeña estaba enamorada de él, pero sí era algo superficial, puramente físico y por esta vibra de chico malo, pero nada más allá de eso. La quinta razón que tengo es que la relación entre Debbie y Paxton no era totalmente sana, principalmente porque ambos tenían baja autoestima en un aspecto o en otro. Por un lado, Debbie creía que Paxton era demasiado atractivo y popular para ella, y que estaba completamente fuera de su alcance y que ella era una fracasada. Y por el lado de Paxton, él creía que Debbie era muy inteligente para él. También podemos analizar que a Debbie solamente le importaba su estatus. Al estar con Paxton únicamente pensaba como que, oh sí, voy a ser la más popular de la escuela, estoy con el chico malo, con el más sexy, con el más atractivo, pero no había nada más profundo aparte de eso. La siguiente razón justifica un poco el por qué Ben es la perfecta pareja para Debbie a pesar de sus defectos. Y es que esta actitud de molestar y de ser malo con Debbie es simplemente un mecanismo de defensa, para cubrir sus propias inseguridades y porque él también en el fondo se siente como un fracasado y además se siente muy solo. Y también cabe resaltar que Ben y Debbie fueron rivales toda su vida, así que es como costumbre. Estos mecanismos de defensa también los podemos ver en otros personajes, como por ejemplo Debbie se miente a sí misma y a los demás para no enfrentar sus fracasos y sentirse un poco mejor con ella misma. O por ejemplo en Paxton lo podemos ver con su máscara de chico duro para no revelar sus problemas y su vulnerabilidad, aunque para que entendamos un poco mejor esto de los mecanismos de defensa podemos analizar personajes de otras series porque el más común de estos es el sentido del humor, para ocultar la sensibilidad. Mi razón número 7 creo que ilustra perfectamente por qué Ben era el candidato perfecto para Debbie, y es que siempre estuvo para ella en los momentos difíciles. Por ejemplo, en la primera temporada tenemos que le abrió las puertas de su casa a pesar de que eran enemigos jurados en ese momento cuando Debbie se peleó con su mamá. Y también acompañó y esperó a Debbie cuando ella fue a esparcir las cenizas de su papá. ¿Cómo olvidar esta escena? Creo que ahí fue cuando todas las del Team Ben caímos enamoradas sin remedio. También tenemos que siempre la apoyaba, estaba ahí para ella cuando Paxton o algún otro la hacía sentir mal, la hacía sentir que no valía la pena. Ben siempre estaba ahí para decirle lo asombrosa que era.
También cuando Debbie sentía que fracasaba académicamente, ahí estaba Ben para empujarla a ser mejor y decirle que no se rindiera. Esto lo vemos en muchos momentos a lo largo de la serie, pero creo que el más decisivo fue cuando alentó a Debbie a escribir la carta a Princeton, ya que ella ya se había rendido completamente. La octava razón por la cual Ben y Debbie son la pareja perfecta es que podían ser ellos mismos al estar juntos, cosa que no pasaba cuando estaban con otras personas, pues ambos tuvieron problemas bastante similares en sus otras relaciones. Por ejemplo, tenemos que sus parejas, por ejemplo Paxton en el caso de Debbie y Margot en el caso de Ben, se avergonzaban de ellos y no querían que los vieran juntos. En el caso de Paxton o en el caso de Margot, hablaba mal de Ben a sus espaldas y en resumen no podían ser ellos mismos para intentar encajar con las demás personas, pero esto no pasaba cuando estaban juntos. Juntos podían ser ellos mismos todo lo que quisieran sin temor a ser too much, como cuando Ben le dice a Debbie: nunca serás demasiado para mí. Creo que ahí nos derretimos todas. Mi argumento número 9 para justificar que el final fue perfecto es que todos los problemas que tuvieron Ben y Debbie se debieron principalmente a una falta de comunicación por miedo al rechazo. Creo que todo lo malo que hizo Ben, digamos que desde la segunda temporada, fue fruto de no saber si Debbie estaba interesada o no en él. Porque mientras él veía a Debbie con esos otros chicos, entonces también intentaba hacerse el interesante, que no quería nada serio, y a su vez Debbie hacía lo mismo. Mientras veía a Ben con otras chicas, estaba segura que no estaba interesado en ella, entonces ella también busca otros pretendientes, otras opciones, convirtiéndose así en un ciclo vicioso de indiferencia fingida. Y si recuerdan, creo que fue por el final de la primera temporada, inicios de la segunda, cuando Ben le confiesa sus sentimientos a Debbie y le dice que quiere algo serio, que quiere que ella sea su novia, y ella acepta, pero también empezó a salir con Paxton al mismo tiempo, lo cual termina en desastre y termina Paxton con su ego herido y Ben con el corazón roto, y desde eso la verdad que no volvió a ser el mismo y empezó a temer más el compartir sus sentimientos con Debbie. Algo completamente entendible, y cabe resaltar también que las parcialmente culpables de eso son las amigas de Debbie, Fabiola y Eleanor, porque estaban igual de locas por Paxton, y la verdad fueron ellas quienes empujaron a Debbie a elegirlo a él en primer lugar. Creo que Debbie, pensando por su cuenta, hubiera escogido a Ben desde un principio. ¿No creen ustedes? El punto número 10 es una pregunta para todos ustedes, y es que aquellos que querían que Debbie quedara con Ethan, ¿todo bien en casa? Amigos, les digo, y es que esa fascinación que tienen por los chicos malos que les destruyen sus vidas tiene que terminar urgentemente. Y pues sí, súper lindo, súper sexy, estuvo bien su personaje, me gustó mucho el papel que desempeñó en la vida de Debbie, creo que era lo que ella necesitaba en ese momento, como ese despertar sexual y sentirse otra vez atractiva y confiada después del rechazo de Ben, pero hasta ahí. Por favor, no me digan que tenían que haber quedado juntos, porque ahí sí, no, de verdad que no. La siguiente razón por la que este final fue perfecto es que Debbie no haya quedado sola. Pues creo que hablo por todos nosotros, los adictos a las películas y a las series, de que ya estamos cansados de los finales abiertos y ambiguos, en los que el protagonista decide que quiere estar solo o sola después de hacernos sufrir por varias temporadas y peleándonos entre fans por quién sería mejor. Creo que en las series de hoy en día es un acto de valentía que los escritores se atrevan a elegir a un pretendiente sobre otro. Se tenía que decir y se dijo. Y la razón número 12 por la cual todo esto es perfección es que todos los personajes tuvieron un final bastante feliz. Y esto fue muy adecuado para el tono de la serie, pues a pesar de que en Yo Nunca hay situaciones de todo tipo, es realista, nos identificamos con los personajes y situaciones, tiene momentos trágicos, trata temas sensibles. A pesar de todo esto, tiene como un tono muy ligero, muy cómico, entonces no podía terminar de otra forma que con un final redondo y feliz para todos nuestros personajes que queremos tanto. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó este video, no dudes en ver el que está en pantalla. Dale like si te gustó, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos sobre tus series y películas favoritas.